Continuando con el tema de vectores, vamos a ver ahora las operaciones vectoriales. Dentro de ellas vamos a tener a la adición, a la sustracción y a la multiplicación de vectores. En la adición y la sustracción de vectores vamos a utilizar métodos. Existe un método gráfico y un método analítico. Vamos a ver que la diferencia principal entre esos dos métodos es que el método gráfico te permite principalmente dibujar al vector y podemos identificar ahí la dirección y su sentido, mientras que en el método analítico vamos a obtener el módulo del vector. En pocas palabras, el método gráfico, como su propio nombre lo dice, nos va a permitir graficar al vector. Cabe resaltar que estos dos métodos se complementan entre sí. Dentro del método gráfico vamos a ver al método del paralelogramo, al método del polígono y al método del triángulo, ¿no? Nosotros podemos usar cualquiera de esos métodos de acuerdo, digamos, a las condiciones de los vectores dados. Estos métodos se usan en la adición y sustracción. Mientras que en la multiplicación de vectores podemos encontrar de dos tipos, el producto escalar y el producto vectorial. Podemos anticiparnos un poco y decir que el producto escalar también es denominado producto punto, debido a su notación con un punto. Y el producto vectorial es también llamado producto cruz. La diferencia de ellos dos radica en que en el producto escalar el resultado de esta multiplicación o de este producto nos va a dar un número, es decir, un escalar. Mientras que en el producto vectorial, al multiplicarlo, estos dos vectores nos va a dar como resultado un vector. En la adición de vectores podemos identificar a lo que es el vector resultante. ¿Qué es el vector resultante? Va a ser el vector que resulta de la adición de dos o más vectores. Es decir, cuando sumemos dos o más vectores, al vector que da como resultado le vamos a denominar vector resultante. Vamos a ver primero lo que es la adición y sustracción de vectores. Recuerda que te dije que se puede usar método gráfico, el paralelogramo, el triángulo o el polígono, ¿verdad? Pero existe un caso especial en donde no vamos a tener que usar esos métodos. ¿Cuál va a ser ese caso especial? Cuando se sumen vectores o se resten vectores que tengan la misma dirección, es decir, que la línea de acción de ellos sean paralelos, ¿verdad? ¿Cómo le damos solución? Mira, nos piden determinar el módulo de A más B. Lo primero que quiero que tú sepas es que al pedirnos el módulo de A más B, nos están pidiendo el tamaño de ese vector A más B. No se te ocurra decir 17 más 14, 31. Esto no se cumple en vectores, ¿sí? Lo que tú tienes que hacer es primero saber lo siguiente. Como te piden sumar los vectores, no te están pidiendo sumar los módulos, ¿sí? Por lo tanto, no puedes realizar esta suma. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, el vector A y el vector B tienen la misma dirección, por lo tanto el vector resultante va a tener también la dirección de ellos, es decir, su línea de acción va a ser paralela a estos dos vectores, ¿sí? Al pedirnos hallar el módulo de A más B, primero tenemos que hallar el vector A más B, es decir, el vector resultante. Ahora, este vector resultante va a tener esta dirección, pero tú recuerdas que en una dirección pueden haber dos sentidos. ¿Qué sentido va a tomar este vector resultante? Para eso es importante colocarle signos que representen dichos sentidos, ¿no? Esta es una recta y podemos indicar, por ejemplo, que la parte superior es positiva y la parte inferior es negativa, ¿no? Si es que nosotros queremos así, pero también puede ser viceversa. Esto de ahí nosotros lo determinamos. Por convención, siempre solemos usar a todo lo que está arriba un positivo y lo que está en la parte de abajo negativo. Entonces, al sumar estos dichos vectores no nos están pidiendo sumar los módulos, sino sumar los vectores, es decir, los nombres de los vectores. ¿Quién vendría a ser el vector A? El vector A vendría a ser, como está mirando hacia el positivo, lo vamos a denominar positivo 17. Tú acuérdate que un vector tiene que tener módulo, dirección y sentido. Si yo digo que el vector A simplemente es 17, le faltaría su dirección y su sentido. Acá más o menos como que ya podemos identificar su sentido, ¿no? Porque ya está indicando que va en sentido del positivo, ¿sí? ¿Quién sería el vector B? Como mira hacia abajo, sería menos 14 unidades, ¿sí? Entonces, esto lo voy a reemplazar acá, ¿sí? Esa es una suma vectorial dándome 17 más menos 14, más por menos es menos, dando como respuesta positivo 3 unidades. ¿Qué indica este positivo? El positivo indica que va a mirar hacia el positivo, este vector resultante, ¿sí? Nos piden el módulo. En el módulo ya no tenemos que poner el signo, así haya salido positivo o negativo, el módulo solamente es el valor absoluto, entonces el módulo del vector resultante sería 3 unidades. ¿Cómo lo graficamos? Es un vector más pequeño que mide 3 unidades y que mira hacia el positivo porque aquí salió positivo. Muy bien, en el siguiente ejemplo nos piden determinar el módulo de esta operación vectorial. Nos dicen el vector C menos el vector D más el vector E. Recuerda que no puedes tú aventarte a decir que este resultado va a ser 25 menos 9 más 6.
No nos están pidiendo la operación de módulos, nos están pidiendo el módulo, pero de la operación vectorial, ¿sí? Entonces, mira, a esa operación vectorial le vamos a denominar vector M. No le podemos llamar vector resultante porque el vector resultante es cuando se suman los vectores. Acá ya hay una resta. ¿Cómo procedemos a trabajar? Bien, estos vectores son paralelos. Como son paralelos, estamos en un caso especial. Al operar dichos vectores, todos esos vectores van a dar como resultado en esa operación un vector que le hemos denominado M, pero ese vector va a tener la misma dirección que estos vectores. Entonces vamos a dibujar la dirección de esos vectores. El siguiente paso era esos vectores denominarlo con nombres, es decir, tenemos que expresar tal y como se expresa un vector con sus elementos, dirección, sentido y módulo. Estos solamente son los módulos. La dirección ya la definimos que es esta de acá, ¿no? Entonces solamente falta colocar el sentido. Por convención le damos siempre a la derecha el signo positivo y a la izquierda le damos el signo negativo. Pero vamos a trabajar al revés para que veas que también resulta, ¿sí? A lo que está a la izquierda le vamos a llamar positivo y a lo que está a la derecha le vamos a llamar negativo. Entonces, los vectores que tengan, por ejemplo, el sentido hacia el signo negativo, vamos a decir que es el vector menos 25. El otro vector D que tiene signo hacia el positivo lo vamos a denominar el vector positivo 9. Y el vector E que tiene sentido también hacia el positivo le vamos a denominar positivo 6. Quedando entonces esta expresión vectorial, M es igual a negativo 25 menos positivo 9 más positivo 6. Este resultado va a dar como respuesta que el vector M va a ser el vector menos 28. ¿Sí? ¿Qué quiere indicar menos 28? Que va a ser un vector en esta dirección, pero en sentido hacia el negativo. ¿Cuál sería el módulo? Porque nos piden módulo. El módulo sería solamente el valor absoluto, es decir, 28 unidades. Si queremos graficar el vector, podríamos graficarlo de esa manera. Si cambiamos los signos, acá también tendríamos que cambiarlos. Es decir, si ponemos que a la derecha es más, ese también tendría que ser a la derecha más. ¿Sí? Y así todos los vectores. Los casos anteriores que vimos fueron cuando los vectores tenían la misma dirección, es decir, la línea de acción eran paralelas. Pero ¿qué pasa si nos dan vectores que la línea de acción no necesariamente son paralelas y nos piden sumarlos o restarlos? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Ahí sí tendríamos que usar el método del paralelogramo, método del triángulo o método del polígono, de acuerdo a cómo estén estos vectores. Tenemos dos vectores AB y en este ejemplo nos piden hallar la resultante, ¿sí? Es decir, sumar el vector A más B. Vamos a ver. Mira, ¿cómo trabajamos con el método del paralelogramo, no? En el método del paralelogramo se trabaja cuando tenemos dos vectores que son concurrentes, es decir, las líneas de acción concurren o se cortan en un solo punto. Ahí está el punto. El método del paralelogramo nos dice que vamos a formar precisamente un paralelogramo. ¿Y cómo vamos a formar dicho paralelogramo? No, primero tenemos que unir lo que se le denomina el origen de un vector con el origen del otro vector, es decir, vamos a hacer que se unan en dicho punto de intersección de la línea de acción. Ahora recién vamos a formar el paralelogramo, ¿no? ¿Cómo lo formamos? Pues el paralelogramo es una figura que los lados opuestos son paralelos, es decir, opuesto a este lado debe haber una línea paralela a él. La trazamos justo en el extremo de este vector. Vamos a trazar una paralela y vamos a trazar también una paralela a este lado de acá, a este vector de acá, ¿sí? Ahí está. Y hemos formado el paralelogramo. Muy bien. Ahora, ahí en la intersección de ese punto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque acuérdate que el método del paralelogramo es un método gráfico. Nos va a permitir dibujar al vector. En este caso, el vector resultante. Lo vamos a dibujar trazando desde el origen de ambos vectores hacia dicho punto. Ese sentido y esa dirección va a tener. Entonces, este vector sería el vector resultante o el vector también A más B. Bien, el método analítico, ¿qué nos dice? El método analítico va a ser un método de apoyo al método gráfico, del paralelogramo, del triángulo o del polígono, ¿sí? Esto sirve para hallar el módulo del vector resultante, ¿no? Acá hemos graficado ya el vector resultante, pero ¿cuánto medirá ese vector? Lo hallamos ese módulo con el método analítico. Debemos colocarlo en dicha posición tal y como lo hemos colocado en el método del paralelogramo, origen con origen, ¿no? Pero además debemos conocer, ¿qué cosa? El ángulo que se forma entre esos dos vectores. Le hemos denominado θ, ¿sí? Y acá hay una fórmula, se podría decir así, que nos dice que el módulo de la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de toda esta expresión. Acá recién ya se puede reemplazar estos módulos, ¿no? Por ejemplo, 10 al cuadrado más 8 al cuadrado más 2ab por el coseno de este ángulo. Ahí recién ya lo puedes reemplazar. Pero tú ya sabes que nunca puedes aventarte a decir que el resultante A más B va a tener módulo 10 más 8, 18. Eso
no puedes hacerlo. Hay un caso también especial acá cuando el ángulo es de 90 grados, ¿no? Cuando el ángulo es de 90 grados, esta expresión se reduce porque el coseno de 90 es 0. Se elimina todo esto, solamente te va a quedar que el módulo de r es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Esto es lo que tú conoces como el teorema de Pitágoras. El método del paralelogramo en la resta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, mira. Acá tenemos la diferencia de dos vectores a menos b, ¿sí? ¿Qué hacíamos en la suma de los vectores, ¿no? Con el método del paralelogramo? Lo colocábamos origen de un vector con el origen del otro vector, ¿no? Y formábamos, digamos, sus paralelas, formábamos al paralelogramo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira, este vector diferencia a menos b es lo mismo que nos digan el vector a más menos b, ¿sí o no? Porque va a dar lo mismo. Más por menos es menos, ¿sí? Ahora, ¿quién vendría a ser el vector menos b? Ya no estaría el vector b, sino tendría que estar el vector menos b. El vector menos b es el vector opuesto a b. ¿Y qué era un vector opuesto? Era aquel vector con el mismo módulo, la misma dirección, pero el sentido contrario. Es decir, tenemos que cambiarle el sentido a b, ¿no? Ya no sería el vector b, sino el vector menos b. Ahora, no están ubicados como dice el método del paralelogramo, mira, no están ubicados porque acá está la cabeza del vector menos b con el origen del vector a. Tenemos que mover este vector a de tal manera que se encuentre origen de ese vector con el origen del vector menos b. Ahí está. Y formamos el paralelogramo, ¿verdad? Para poder usar el método del paralelogramo. Este vector, ¿no?, cuya orientación está desde el origen de esos vectores hacia el punto de intersección opuesto, se le va a denominar el vector a menos b, que lo hemos llamado con la letra d. Si nos pidieran el vector b menos a, hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Así lo colocamos si es que nos pidieran a más b, método del paralelogramo. Pero ahora, este vector b menos a es homólogo a decir el vector b más menos a. Entonces, tenemos que hallar el vector opuesto a a. Cambiamos de sentido a ese vector. Lo dejamos del mismo tamaño, con la misma dirección, lo único que cambia es su sentido. Ahora se va a llamar vector menos a. Y acuérdate que para usar método del paralelogramo tienen que estar ubicados origen con origen. Por acá está el origen de un vector, mira. El b lo trasladamos con el origen del vector a. Y formamos lo que se le denomina el paralelogramo. ¿Cuál va a ser el vector b menos a? Es el vector cuya orientación va desde el punto de origen hacia el punto de intersección de estas dos rectas. Ese vector es el vector b menos a, que le hemos denominado vector S. Y si tú te das cuenta, ese vector b menos a es diferente al vector a menos b, ¿sí? Tienen diferente sentido. Pueden tener el mismo módulo, el mismo tamaño y la misma dirección, pero el sentido cambia, mira. Entonces ya no puedes decir que son vectores iguales. No es necesario estar cambiando de sentido a los vectores, mira. Si nos piden a menos b, podemos usar lo siguiente, mira. Primero nos mencionan a, listo. Acá los ubicamos como si fuéramos a hacer a más b, ¿sí? Origen con origen. Ya no vamos a cambiar de sentido a b, lo vamos a ubicar origen con origen. Pero ahora nos mencionan primero a y luego nos mencionan a b. Entonces, ¿quién va a ser el vector, digamos, diferencia? Va a ser un vector que se traza desde el vector, desde la cabeza del vector, del segundo que mencionaron, es decir, de b, hacia el primer vector, hacia a. Ese vendría a ser el vector a menos b. Y su módulo también va a tener una fórmula que es parecida a lo que vimos anteriormente de la suma. La diferencia es que acá ya no va a ser más, sino va a ser menos. Y el ángulo va a ser el ángulo de estos dos vectores. Igualito sucede cuando nos pidan, por ejemplo, b menos a, ¿no? Primero nos mencionan a b, luego nos mencionan a a, entonces tomo el segundo vector que mencionan y trazo un vector hacia la cabeza del primer vector. Ese vector va a ser entonces el vector b menos a. Acuérdate, tienen el mismo módulo, pero diferente sentido. Entonces, como tienen igual módulo, también lo podemos hallar de esta manera. Método del triángulo. El método del triángulo también se da cuando tienes dos vectores y su línea de dirección concurren en un punto, es decir, los vectores son concurrentes, ¿sí? ¿Qué pasa si nos piden el vector resultante? Es decir, el vector a más b. Primero, ¿tú te acuerdas que en el método del paralelogramo tenías que ubicarlos de esa manera, origen con origen? ¿Sí? Los vectores los ubicabas origen con origen. Acá en el método del triángulo ya no lo vas a ubicar así. La idea acá es formar un triángulo, pero ubicando un vector y a continuación el otro vector. De tal manera que se encuentren la cabeza del vector con el origen del otro vector. ¿Quién va primero? En la suma cualquiera puede ir primero, porque la suma es conmutativa, es decir, puede ir primero a o viceversa, ¿no? Primero puede ir b y luego a. Esta podría ser una ubicación, ¿no? El vector a, ¿sí? Y luego el vector b.
sin cambiarle su dirección, sin cambiarle su sentido, ¿sí? A esos vectores. Entonces, mira, se tienen que ubicar así, cabeza del vector A con el origen del vector B. ¿Cómo vamos a graficar el vector R? El vector R sería un vector que se forma de unir el origen de un vector con la cabeza del otro vector. Y vamos a cerrar dicho triángulo, ¿no? Por eso se llama método del triángulo. Este sería el vector A más B. ¿Cómo sería el vector ahora B más A? De igual manera. Ahora, esos vectores los puedes colocar en la posición que tú quieras, es decir, primero puede ir B, luego puede ir A, o viceversa, como te dije. Mira, ¿qué pasa si ubicamos primero al vector B? Y luego de este vector B, ubicamos al vector A, ¿no? Tú nomás tienes que ver que se cumpla que la cabeza de un vector choque con el origen del otro vector, ¿sí? ¿Quién sería la resultante? Desde el origen de un vector hasta la cabeza del otro vector. Este sería el vector B más A. Si te das cuenta, el vector A más B tiene la misma dirección que B más A, el mismo sentido y además tiene que tener el mismo módulo. Por lo que te dije que esta, digamos, suma es conmutativa. A más B es lo mismo que decir B más A. Y si nos pidieran A menos B con el método del triángulo, ¿qué es lo que haríamos? Mira, así los vamos a ubicar si es que nos pidieran A más B, ¿verdad? Pero nos piden A menos B. El A menos B es lo mismo que decir el vector A más el vector menos B. Y acuérdate que el vector menos B es el vector B, pero con sentido contrario, es decir, el negativo de ese vector. Vamos a cambiar de sentido a dicho vector, ¿sí? Pero ahora mira cómo se encuentran, cabeza con cabeza. Y no pueden estar ubicados así. Tienen que estar ubicados cabeza del vector con el origen del otro vector, ¿sí? Entonces vamos a cambiarlo de posición de tal manera que se encuentre ahí. Acuérdate, este ya no sería B, sino sería el vector menos B. ¿Quién sería entonces el vector A más el vector menos B? Es el vector, ¿no?, que se traza desde el origen de un vector hasta la cabeza del otro vector. Y va en ese sentido. Este vector sería el vector D, que vendría a ser el vector A menos B. Y para finalizar, el método del polígono se utiliza cuando tienes más de dos vectores y quieres sumar dichos vectores. Acuérdate que a la suma vectorial también le denominamos vector resultante, ¿no? Mira, ¿en qué consiste este método? Tú puedes tomar cualquiera de estos vectores primero, ¿sí? Puedes tomar cualquiera. Puedes seguir este orden, puedes hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ubicar primero el vector A, ¿no? Y vas a disponer esos vectores, vas a ubicarlos de igual manera como los ubicaste en el método del triángulo, pero ahora ya no vas a formar un triángulo, sino vas a formar una figura de repente de 4 lados, de 5 lados, depende cuántos vectores tengas. Mira, ubicamos al A. Vamos a ubicar ahora el B de tal manera que la cabeza del vector A se junte con el origen del vector B, ¿sí? Así. Acuérdate que no deben perder la dirección, ni el sentido, ni el módulo, ¿sí? Tiene la misma dirección. Mira, este tiene la misma dirección que B, ¿no? Porque es el vector B. Luego vamos a ubicar a C, cabeza de B con origen de C. Y luego vamos a ubicar a D, cabeza de C con origen de D. Listo. ¿Quién vendría a ser el vector resultante? Siempre unimos el origen de un vector con la cabeza del otro vector. Obviamente de los extremos, ¿no? Porque tú no puedes unir el origen de A con la cabeza de C, porque quedaría este vector suelto, ¿no? Quedaría el vector D suelto, ¿sí? Tú unes desde el origen de un vector hasta la cabeza del otro vector, pero que no quede ningún vector suelto. Entonces, a esa unión, con ese sentido, ¿no?, desde el origen hacia la cabeza, se le va a denominar vector resultante. Como conclusión podemos llegar a que los métodos gráficos nos permiten dibujar el vector. Mira, lo dibujamos el vector, podemos ver su sentido, su dirección, pero el método analítico, ¿no?, nos permite hallar el módulo, ¿sí? ¿Cómo hallaríamos ahí el módulo? Pues tendríamos que de repente tener más datos, ¿no?, como los ángulos, de repente por ahí podríamos tener cuadrículas que nos permitan hallar ese módulo. Gracias.